Gracias, Arkaitz, por tus palabras de presentación. Gracias también a las dos organizaciones que han permitido desplegar este acto y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. Siempre que en el transcurso del último mes he tenido la oportunidad de hablar sobre el conflicto, el contencioso ucraniano, y la oportunidad se ha repetido muchas veces, he procurado mencionar antes tres ideas preliminares. ¿Cuál es la primera? He trabajado en la universidad durante 30 años sobre el espacio ruso-soviético, pero debo confesaros que mis conocimientos adquiridos durante esas 3 décadas a duras penas me permiten lidiar con lo que tenemos delante de los ojos. ¿Por qué lo digo? Es verdad que le he prestado atención a muchos de los conflictos registrados en esa área geográfica. Transnistria, Osetia del Sur, Abjasia, Nagorno-Karabaj, Chechenia o más recientemente Crimea y el Donbass. Pero entiendo que esos conflictos eran meras escaramuzas en comparación con lo que está delante de nuestros ojos, de tal manera que los conocimientos derivados de esos conflictos a duras penas me sirven de nada. Lo mismo digo en lo que respecta a la figura del actual presidente ruso, Vladimir Putin. Si alguien hace poco más de un mes me hubiese preguntado por su condición en lo que hace a lo que ocurre ahora, me hubiese limitado a responder que era un político prudente, de tal manera que cuando movía algún peón lo hacía de manera muy meditada, con riesgos menores. Con toda evidencia no es esto lo que se ha abierto camino en los últimos días en Ucrania. Si hace algo más de un mes, por fortalecer el argumento, alguien me hubiera preguntado qué es lo que yo entendía que estaba sucediendo, me habría limitado a responder frívolamente que Rusia estaba sacando músculo para recordar a las potencias occidentales que estaba ahí y que en el mejor de los casos habría movido algún peón menor en el Donbass con consecuencias escasas. ¿Cuál es la segunda de esas observaciones preliminares que anunciaba? Yo creo que no hay ninguna justificación, ni mayor ni menor, de la intervención militar rusa en Ucrania. En este orden de cosas tengo que definirme con rapidez como una persona que no cree en las guerras, ni en los ejércitos, ni en las alianzas militares, ni en los imperios. Y hablo de los de aquí, de los de allí y de los de en medio. Hay un lema que ha aparecido pintado con alguna frecuencia en las paredes o en las casas, en Rusia y en Ucrania en los últimos días, un lema viejo que creo que sirve de buena guía para orientarnos en este lodazal. Reza escuetamente: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Voy a por la tercera y última apreciación preliminar. En la entrada tenéis bastantes ejemplares de ese libro que ha mencionado Arkaitz hace un momento. Las dos primeras ediciones de esa obra vieron la luz en 2014. El libro se agotó, pero el editor, creo que con buen criterio, decidió no retomarlo en la medida en que el interés público por Ucrania había bajado muchos enteros. Desde hace bastantes semanas, desde antes de Navidades, ese mismo editor andaba detrás de mí para que perfilase una actualización y yo me negaba una y otra vez, hasta que allá por el 20 de enero tuve la oportunidad de escuchar en un canal de televisión de ámbito estatal a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes explicarnos el conflicto de Ucrania. Y decidí que en esas circunstancias era preferible liar una manta a la cabeza y trabajar en esa reedición. El libro vio la luz en su nueva versión a finales de febrero y va en estos momentos por su 6ª edición. Si tiene alguna virtud, creo que es doble. Por un lado, aporta una argumentación más compleja que la que se revela a través de nuestros tertulianos, de nuestros todólogos. Alguien dirá, no es muy difícil, ciertamente. Y por el otro, incorpora argumentos que invitan a contestar el papel de las potencias occidentales en la gestación de esta crisis, en el buen entendido de que no le ríe las gracias en momento alguno al presidente ruso Putin, de tal suerte que quien piense que Putin es una suerte de Che Guevara del siglo XXI, creo que tiene algún problema grave de comprensión de la realidad. ¿Cuál es la primera apreciación? Y entro ahora sí en materia que quiero transmitiros. Me interesa formular algunas ideas rápidas sobre Ucrania.
Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados, un poco más grande que el Estado español, poblados por 46 millones de habitantes, una población bastante similar a la de ese Estado. De siempre se ha visto sometida a la presión ejercida por los imperios colindantes. Durante mucho tiempo los más relevantes fueron el polaco por el oeste y el ruso por el este, en el buen entendido de que en la trastienda se hallaban también, al acecho, los imperios otomano y austrohúngaro. De la condición derivada de lo anterior, creo que da cuenta de manera fehaciente la naturaleza de dos ciudades ucranianas. La primera es Lviv, o Lvov, situada en el occidente de la República, muy cerca de la frontera con Polonia. Lviv solo ha estado sometida al dominio de Rusia durante unos escasos 50 años en la segunda mitad del siglo XX. La otra ciudad es Kharkiv o Kharkov, que es de hecho una ciudad rusa. Ha estado sometida a la férula de Moscú o de San Petersburgo desde hace 5 siglos. Bien podéis intuir que de lo anterior se derivan condiciones, iba a decir muy diferentes, quitaré el muy y lo dejaré sin más en diferentes, porque creo que en este ámbito las exageraciones están a la orden del día. Os voy a pedir que hagáis un ejercicio geográfico más y que imaginéis una línea recta que conduciría desde la segunda ciudad que acabo de mencionar, Kharkiv o Kharkov, hasta el puerto de Odesa, a orillas del Mar Negro, cerca de la frontera con Rumania. Al sur de esa línea queda una tercera parte del territorio ucraniano en la cual la presencia de rusos étnicos y del ruso como lengua es muy notable. Al norte quedan, claro, las otras 2 terceras partes en las cuales esa presencia es significativamente menor. Cuando trabajé en 2014 en la primera versión de ese libro, me topé con un dato estadístico que supongo tiene algún interés rescatar. En aquel momento, las 2 terceras partes de la población ucraniana eran ucranianos étnicos, de tal suerte que los rusos aportaban del orden de un 24 o un 25% de los habitantes. Debo subrayar, sin embargo, que estos datos están sometidos hoy a dudas. ¿Por qué? Porque los 2 grandes criterios que se emplean comúnmente para medir la etnicidad en Ucrania y en otros muchos lugares presentan fallas. El primero es el criterio de la autoadscripción étnica. Las gentes dicen, yo soy ucraniano o yo soy rusa. Cabe suponer que las sucesivas crisis que se han revelado desde 2013 han podido modificar en un grado u otro las autoadscripciones étnicas, de tal suerte que no disponemos al respecto de ninguna información solvente. El segundo gran criterio es el de la lengua. En este caso, las cosas parecerían más sencillas. Entenderíamos que es ucraniano o ucraniana quien tiene como lengua materna el ucraniano y que en cambio es ruso quien tiene como lengua materna el ruso. Lo que sucede es que en 2014 había nada menos que 6 millones de ciudadanos ucranianos que, aún teniendo el ruso como lengua materna, se autodescribían como ucranianos, algo que de nuevo contribuye a rebajar el rigor de los datos estadísticos. Permitidme que dé un paso más y formule un par de apreciaciones sobre el escenario político ucraniano, que es el propio de un país lastrado infelizmente desde mucho tiempo atrás por la corrupción y por el dominio ejercido por eso que con mayor o menor fortuna se ha dado en llamar los oligarcas. No solo hay oligarcas en Rusia, también los hay en Ucrania, en la mayoría de los casos procedentes, por cierto, de la parte más oriental de la República, que es la más rica. Alguien dijo allá por 2014 que el Parlamento ucraniano era el más monetizado del mundo, para subrayar la idea de que en él tomaban asiento de manera abrumadoramente mayoritaria oligarcas o grandes fortunas. Probablemente recordaréis, y voy a por el segundo dato político, que en 2004 se registró en Ucrania lo que se dio en llamar una revolución naranja. En adelante se sucedieron durante años, en cabeza de las principales instituciones, dirigentes políticos que comúnmente eran etiquetados como prorrusos o prooccidentales. Voy a defender la tesis de que ninguno de ellos podía ser completamente prorruso ni completamente prooccidental. Lo digo de otra manera. Cuando accedió a una posición de poder
un dirigente político comúnmente descrito como prooccidental, Yushchenko, tuvo que pactar con Moscú, y cuando le tocó el turno a otro dirigente político, Yanukovych, comúnmente descrito como prorruso, tuvo que pactar con la Unión Europea. Esto que os cuento ahora conduce a la conclusión de que buena parte de la población ucraniana, esto es lo que revelaban las encuestas, era partidaria de que su país configurase una especie de puente entre la Europa occidental y la Europa rusificada. Un proyecto que infelizmente no ha adquirido carta de naturaleza, entiendo yo que en virtud de la desidia con que ha sido recibido por tirios y por troyanos. En 2013 y 2014, en fin, y acabo mis consideraciones sobre Ucrania, se sucedieron varias crisis en el país. La primera la vinculamos a finales del primero de esos años con las manifestaciones en muchas grandes ciudades ucranianas y en singular en la plaza Maidán de la capital, Kiev. Entiendo yo que en esas manifestaciones se dieron cita dos flujos de signo muy diferente. El primero lo provocaban movimientos sociales que contestaban legítimamente la condición de un gobierno corrupto, como era sin duda el de Yanukovych en aquel momento. Pero junto a este flujo se hizo valer otro, diferente, promovido por personas o grupos de extrema derecha que adquirieron un peso creciente y que acabaron por incardinarse dentro del aparato de poder del Estado ucraniano y singularmente dentro de sus Fuerzas Armadas, de hecho, hasta hoy. En febrero del año siguiente, de 2014, el presidente Yanukovych abandonó Ucrania en virtud de lo que en Rusia, con argumentos que merecen atención, se entendió que era un golpe de Estado. Es verdad que las circunstancias resultaban ser muy complejas y que podía uno invocar otras explicaciones diferentes. 2 meses después, en abril del propio año 2014, la península de Crimea, bajo soberanía ucraniana, pero con mayoría de población rusa, organizó un referendo no precisamente limpio y garantista, en virtud del cual la mayoría de la población pareció optar por la independencia y posteriormente, y de manera muy rápida, por la anexión por Rusia. En las semanas subsiguientes estalló una guerra, la del Donbass, que en los hechos se ha prolongado hasta hoy, que se ha saldado, según una estimación que corre por ahí, con 14.000 muertos, muchos de ellos generados por bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre la población civil. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Me interesa formular media docena de ideas que pretenden perfilar el contexto del conflicto tal y como hoy lo percibimos. ¿Cuál es la primera de esas ideas? Creo yo que en los 30 últimos años, desde el momento de la independencia en 1991, Rusia lo ha probado todo o casi todo en sus relaciones con el mundo occidental. Y entre lo que ha probado ha estado el mantenimiento de una relación cordial que en algún caso ha llegado a ser sumisa. Esto se abrió camino en singular en 2 etapas razonablemente prolongadas. Entre 1991 y 1997, con Yeltsin en la presidencia del país, y entre 2000 y 2006, con Putin en la presidencia del país. Permitidme que preste atención a esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el ya entonces presidente ruso, Vladimir Vladimirovich Putin, ofreció un cálido respaldo a las políticas aparentemente antiterroristas que se disponía a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush hijo. Ese respaldo se materializó en un franco apoyo ruso a la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán en 2001 y un par de años después, en Irak en 2003, en un silencio connivente del lado de Moscú. Tiene sentido que me pregunte qué es lo que Rusia recibió a cambio de lo que, repito, en un caso fue un apoyo consistente y en otro un silencio connivente. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos mantuvo en vigor el programa del llamado escudo antimisiles, que obedecía en una de sus dimensiones principales al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino.
Estados Unidos no dudó en propiciar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso pasó a beneficiar a 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases, teóricamente provisionales, que había perfilado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante su intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no dudó en respaldar las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles hacia Moscú en países como Georgia, la propia Ucrania y Kirguistán. No consta, en fin, que Estados Unidos concediese ningún trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. En estas circunstancias, mucho me temo que era inevitable que Moscú buscase un camino menos cordial. Y en mi percepción fue allí cuando se incubó la figura del presidente ruso en su perfil actual. He dicho con alguna frecuencia en las últimas semanas que en alguna medida Putin es el producto de la prepotencia occidental y me veo obligado a ratificar ese argumento. Segundo dato de entorno. La percepción más general sugiere que Rusia salió triunfadora de las sucesivas crisis ucranianas de 2013 y 2014. El argumento se sustenta en la idea de que pasó a controlar la península de Crimea y sentó las bases de una dominación, bien que precaria, en la Ucrania oriental. Mucho me temo que esta manera de enlazar los datos olvida algo mucho más importante. El grueso del territorio ucraniano basculó hacia el mundo occidental. Y el control que hasta entonces, mal que bien, Moscú ejercía sobre él, se diluyó en la nada. Hay una vieja visión geopolítica que disfruta de apoyos en Estados Unidos y en Rusia y que sostiene palmariamente que Rusia será un imperio si controla Ucrania y perderá, en cambio, la condición de imperio si pierde el control sobre Ucrania. No simpatizo mucho con esta percepción, pero me parece indudable que marca y poderosamente las acciones del actual presidente ruso. Tercer elemento de balance importante. Yo creo que por detrás del conflicto ucraniano no hay una confrontación entre sistemas políticos, modelos económicos o cosmovisiones ideológicas. Entiendo que lo que hay por detrás, en lugar fundamental, es una colisión muy tradicional y muy conocida entre imperios. Permitidme que vuelva a por uno de los elementos que acabo de medio desdeñar, lo de las cosmovisiones ideológicas. El presidente ruso Putin ha señalado en repetidas ocasiones en las últimas semanas que el propósito de su país en Ucrania es desnazificar esta última. He señalado antes que no cabe albergar duda alguna en lo que hace a la idea de que grupos de extrema derecha tienen una presencia consistente en todos los estamentos de poder en Ucrania. Pero describir Ucrania como un país macificado es recurrir a una simplificación dramáticamente abusiva. En el Parlamento ucraniano no toma asiento ninguna fuerza política de extrema derecha. Al margen de lo anterior, creo que tenemos que prestar atención a lo que ocurre del otro lado del espejo. Quienes piensen que del lado del presidente Putin o de sus aliados en el Donbass hay un proyecto antifascista, creo que tienen graves problemas para ordenar los datos. ¿Cómo describiría yo de forma rápida el mundo de Putin en Rusia? Discurso imperial militar, nacionalismo étnico, defensa de los valores tradicionales y de la familia, apuntalamiento de la Iglesia ortodoxa, gobierno en la sombra ejercido en los hechos por un puñado de inmorales oligarcas y, en fin, lacerantes desigualdades. No sé qué es lo que todo esto puede tener que ver con un proyecto antifascista. Doy un salto más, el cuarto, para utilizar una palabra mágica, el gas. Se ha dicho muchas veces, a buen seguro que lo sabéis, que la Unión Europea, y en singular algunos de los Estados miembros, arrastra una delicada dependencia con respecto a los suministros de gas natural ruso. Es verdad, pero a menudo olvidamos que la dependencia es mutua. Rusia no tiene en el corto y en el medio plazo un comprador alternativo para su gas, con lo cual también está atada de pies y manos. Hace 2 o 3 semanas colgué en las redes sociales un comentario irónico que decía
que si alguien en la Ucrania contemporánea quiere salvar el pellejo, está claro lo que tiene que hacer: plantar su tienda de campaña al lado de un gasoducto. Nadie bombardea los gasoductos, ni el ejército ruso ni el ejército ucraniano. En 2006 y 2009 se registraron dos crisis del gas en la relación entre Rusia y la Unión Europea. Esas crisis tenían su origen en desavenencias comerciales entre Rusia y Ucrania y se saldaron en interrupciones durante unas pocas horas en los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea. En 2014 se abrió camino una guerra sangrienta en la Ucrania oriental. Llamativamente, en ningún momento se interrumpieron los suministros de gas ruso a la Unión Europea, pese a que Rusia y la Unión Europea se lanzaban el uno al otro todos los trastos verbales imaginables. Poderoso caballero es don dinero. Voy a por el quinto de los elementos que creo que conviene tomar en consideración. Me parece que tendremos que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios, en los cuales el currículo penal de los agentes que intervienen deja mucho que desear. Lo digo de otra manera. Creo que a duras penas vamos a encontrarnos con conflictos como los de Palestina o el Sáhara Occidental, en los cuales es muy sencillo identificar agresores y víctimas. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. La percepción relativa al derecho de autodeterminación que han blandido los diferentes agentes que operan sobre el terreno ha sido visiblemente oportunista e interesada. Han defendido ese derecho cuando les convenía y lo han olvidado cuando no. Estados Unidos lo blandió en Kosovo, pero rechazó su aplicación en Osetia del Sur, en Abjasia o en Crimea. La posición rusa al respecto parecía más consecuente, aunque no fuera la mía, en la medida en que Rusia rechazaba palmariamente el vigor de ese derecho, hasta que llegó Crimea en 2014 y decidió esgrimirlo en provecho propio. Recupero un sexto y último elemento. Tengo que hacer una mención, siquiera sea pasajera, a un agente internacional muy alejado, China. ¿Por qué? Hay una visión de los hechos relativamente extendida que sugiere que Rusia, por ejemplo, va a conseguir sortear las sanciones internacionales que se le aplican desde hace unas semanas porque va a acrecentar sensiblemente sus flujos económicos y comerciales con China. Quiero llamaros la atención sobre el hecho de que, a mi entender, la relación bilateral ruso-china no es tan plácida como pudiera parecer. No son, por decirlo de otra manera, dos aliados perfectos. ¿Por qué lo digo? Por tres razones. La primera me obliga a subrayar el tamaño extremadamente dispar de las economías correspondientes. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al tamaño de la economía china. Hoy el tamaño de la economía china es 4 veces superior al de la economía rusa, lo cual perfila un horizonte de relaciones muy desequilibradas. Al margen de lo anterior y en segundo lugar, creo que la percepción de las relaciones planetarias que postulan los gobernantes chinos es muy diferente de la que defienden los rusos. China sigue percibiendo en el planeta una gran tensión bipolar que enfrentaría a dos grandes potencias, Estados Unidos y la propia China, que en este orden de cosas habría sustituido a la vieja Unión Soviética. La percepción de los gobernantes rusos, en cambio, es diferente y probablemente es el producto de cierta adaptación a la relativa postración del país. Rusia defiende un enfoque que describe como multilateral, en virtud del cual en el planeta habría 5 o 6 grandes potencias que tendrían que buscar la vía del acuerdo y de la contención. Hablo de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la propia Rusia, de China, tal vez de Japón y de la India. Hay un último problema en las relaciones bilaterales. Este último problema remite, creo yo, a un fenómeno atávico. En la frontera ruso-china, en el oriente, se hacen valer dos circunstancias demográficas muy diferentes. Al norte, en la Siberia rusa, hay una bajísima densidad de población. Al sur, en cambio, en China, como sabéis, se registra una permanente ebullición demográfica. Creo que desde mucho tiempo atrás, acaso desde el siglo XIX,
los gobernantes rusos locales y por extensión también los de Moscú temen como por ensalmo un incremento sustancial de las relaciones comerciales con China que podría traducirse en la llegada paulativa de población china a la Siberia rusa, alterando precarios equilibrios demográficos. Algo que, a mi entender, se ha traducido una y otra vez en una especie de freno al crecimiento de las relaciones bilaterales. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? Me vais a permitir que formule algunas apreciaciones relativas a una organización que se hace llamar del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La primera de mis observaciones me obliga a recordar lo que a mi entender es una evidencia. La OTAN ha sido responsable en los 30 últimos años de un genuino cerco ejercido sobre Rusia, materializado en sucesivas ampliaciones que han permitido incorporar a estados de la Europa central y oriental y en el establecimiento de un reguero de bases militares en torno a Rusia. En este orden de cosas, me parece evidente que la OTAN ha incumplido las promesas que los presidentes norteamericanos del momento realizaron a finales de la década de 1980 y a principios de la de 1990 en el sentido de garantizar una seguridad plena en provecho de Rusia. A esto conviene que agregue la mención de un dato geográfico que no por obvio es objeto de consideración. El conflicto de Ucrania se registra en la periferia, en la proximidad de la Federación Rusa, y no en la periferia, en la proximidad de Estados Unidos. Imaginemos lo que ocurriría si en Canadá y en México llegasen al poder gobiernos hostiles a Estados Unidos que decidiesen incorporar esos dos países a una alianza militar, de nuevo, enemiga de Washington. ¿Pensáis que Estados Unidos reaccionaría plácidamente ante un proceso de esta naturaleza? Al margen de lo anterior, creo yo que la OTAN es responsable de un activo proceso de tercermundización en la Europa central y oriental. Si alguien se pregunta, fanfarria retórica aparte, ¿qué es lo que buscan nuestros empresarios en ese espacio geográfico?, responderé que procuran una mano de obra barata que explotar, mercados más o menos prometedores y materias primas golosas. Creo, por otra parte, que es difícil identificar a la OTAN con la causa de la democracia. En este caso no me voy a adentrar en ninguna hipercrítica consideración de las miserias de la democracia liberal. Voy a echar mano de datos muy prosaicos. Quiero recordaros que la dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, coetánea del franquismo, fue un Estado miembro de la OTAN, que en estas horas lo es también la Turquía de Erdogan, responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán, que los gobiernos de la extrema derecha en Polonia y en Hungría no han impedido que esos estados sigan siendo miembros de la OTAN. O, en fin, si tengo que lanzar la imaginación al vuelo, que una Ucrania integrada en la OTAN exhibiría un sistema político muy similar al de la propia Federación Rusa. La OTAN, en fin, es responsable, a mi entender, de la entronización de muchos códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos, a los poderosos y a los débiles. Tengo que proponer algún ejemplo al respecto. Hace unas semanas, de nuevo con vocación irónica, señalé en las redes sociales que me parecía muy bien que a los deportistas rusos se les privase de la posibilidad de participar en competiciones internacionales, porque era un paso adelante, en la medida en que en el futuro había que dar por descontado que cuando Estados Unidos o Israel cometiesen las tropelías a las que nos tienen acostumbrados, sus deportistas serían objeto de sanciones similares. Con toda evidencia no va a ser así. Debo dejar claro mi admiración por las gentes que en estas horas se entregan a una solidaridad con los ucranianos y las ucranianas obligados a abandonar su país de resultas de una agresión infumable. Pero tengo que preguntarme dónde estuvo nuestra solidaridad hace 20 años, cuando el presidente ruso Putin desplegó una política de tierra quemada en Chechenia. Parece que entonces el conflicto no nos interesaba. En fin, he oído muchas veces en las últimas semanas que lo que Rusia hace en Ucrania es inenarrable, de tal manera que carece de antecedentes. Pues no.
En 2003, Estados Unidos cometió una operación militar muy similar, sean cuales sean las circunstancias, que a buen seguro eran diferentes, en Irak. ¿Cuál es la cuarta y penúltima de mis observaciones? Tengo que descender inevitablemente sobre el escenario ucraniano de estas horas. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros? Vuelvo al principio, cuando confesé mi incapacidad para explicar hechos complejos. Si alguien me pregunta, y es una pregunta insorteable, ¿por qué la Rusia de Putin ha intervenido militarmente en Ucrania?, responderé que, hablando en propiedad, no lo sé. Puedo proporcionar al respecto varias explicaciones que a buen seguro que incorporan datos interesantes, pero confieso que no me resultan plenamente convincentes. Ni siquiera la combinación de todas esas explicaciones me parece que arroje luz. La primera de esas explicaciones recuerda que Rusia es un país sometido desde hace años a un escenario económico y social muy delicado. De tal manera que Putin, vamos a personalizar el argumento en el presidente, habría asumido una suerte de huida hacia adelante con el propósito de desplegar una operación militar muy rápida y exitosa en Ucrania que permitiese acallar las eventuales protestas, el descontento interno. Es verdad que el escenario económico y social ruso no es bueno, pero tampoco era calamitoso. Y al margen de lo anterior, parece que la intervención militar en en Ucrania, lo que ha hecho ha sido acrecentar los problemas económicos y sociales internos. Una segunda tesis sugerirá que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido víctima de un absceso imperial militar que le habría aconsejado intervenir con contundencia para recuperar un pleno control sobre el territorio ucraniano y mostrar músculo delante de las potencias occidentales. El problema de esta tesis es que no da cuenta del porqué del momento. ¿Por qué no hizo eso hace 10 años? ¿O por qué no podría hacerlo dentro de 5? Al margen de lo anterior, esta explicación parece entender, en lenguaje más llano, que Putin enloqueció hace 4 o 5 semanas. Bueno, Rusia es un país complejo, en el que el proceso de toma de decisiones también lo es. Aunque el poder está ciertamente muy concentrado en el presidente, en esas decisiones a buen seguro participan instancias de carácter político, económico y militar que invitan a recelar de la tesis de que alguien simplemente enloqueció. La tercera explicación sugiere que Rusia ha intervenido en Ucrania para hacerse con el control de materias primas muy golosas, no energéticas, ciertamente, como las que atesora el territorio ucraniano. Creo que esta explicación es débil. A Rusia, a buen seguro que le faltan muchas cosas, pero entre ellas no están las materias primas. Sigue siendo, en términos brutos y con mucho, el país más rico del planeta. Formulo una cuarta y última observación, que en este caso vendría a decir, con cierto tono conspiratorio, que Moscú habría mordido el anzuelo que le habrían tendido las potencias occidentales y en singular Estados Unidos para poner en marcha un procedimiento que se encaminaría a acabar con el sistema liderado por Putin. Bien podéis apreciar que esta tesis es conspiratoria. Aunque ordena algunas de las piezas del rompecabezas, creo que es un tanto arriesgada. Como es arriesgado el escenario en el que estamos y cabe suponer que los países occidentales son más prudentes a la hora de mover sus piezas. Vuelvo a lo que he sugerido hace algún momento. Aunque todas estas explicaciones aportan informaciones interesantes, a mi entender no explican convincentemente lo que está ocurriendo. Segunda de mis apreciaciones. Aparentemente es más fácil responder a otra pregunta. ¿Qué es lo que Rusia se propone hacer en el escenario ucraniano, en el terreno militar? Hasta hace unos días yo iniciaba mi respuesta a esta pregunta dando por descontado que el objetivo de Moscú no era apuntalar la posición de las milicias prorrusas en la Ucrania oriental. Si ese hubiera sido el objetivo, no tendría sentido explicar una intervención militar terrestre que apunta o apuntaba a ocupar ciudades como la capital ucraniana, Kiev u Odessa, a centenares de kilómetros de la Ucrania oriental. Pero ciertamente en los últimos días, por las razones que fueren, parece que Rusia ha decidido concentrar,
esta es al menos la argumentación provisional, el grueso de sus esfuerzos en la Ucrania oriental. Habría vuelto, si así lo queremos, al escenario de propósito inicial. Al margen de lo anterior, hay varias tesis en lo que respecta a cuáles serían otros horizontes para esa acción militar. Hay quien piensa que Moscú lo que desea es privar a Ucrania de una salida al Mar Negro, o por decirlo utilizando la imagen de esa línea recta que antes invoqué, recuperar las tierras situadas al sur de la recta en cuestión. Hay quien piensa que el propósito es hacerse con la mitad del territorio ucraniano, las tierras situadas al este del río Dnieper, y hay quien piensa que Rusia lo que desea es controlar toda Ucrania. Las pocas informaciones razonablemente fidedignas sobre esto las aportan algunas filtraciones derivadas de las negociaciones que se desarrollan desde hace semanas. Por lo que parece, lo que Rusia demanda en esas negociaciones es, por un lado, que se reconozca la plena soberanía de Crimea y de la Ucrania oriental, en el buen entendido de que no está claro qué es lo que se entiende en términos estrictos por esta última, y, en segundo lugar, que exigiría que Ucrania se convirtiese en un Estado neutral, de tal manera que adquiriese un compromiso de no incorporarse a la OTAN y de no acoger en su territorio bases militares extranjeras. Tampoco este segundo horizonte es extremadamente clarificador. ¿Por qué? Porque hay modelos dispares de neutralidad. ¿Qué es lo que Moscú tiene en la cabeza? ¿El modelo finlandés o el modelo bielorruso? El modelo finlandés es el de un país, Finlandia, que forma parte de la Unión Europea, pero no es miembro de la OTAN y que disfruta de cierto margen de maniobra internacional, todo el que se puede disfrutar en el planeta en el que vivimos. El segundo modelo, el bielorruso, es el de un aliado fiel y no contestatario de Moscú, de tal manera que a duras penas cabe calificarlo como un modelo de país neutral. Si lo que Moscú acaricia es el primero de los horizontes, el modelo finlandés, creo que tendríamos un horizonte interesante de resolución, siquiera fuera parcial, de la crisis, si se viese acompañado tanto más de un activo proceso de desmilitarización en las repúblicas bálticas, en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en Rumania y en Bulgaria, y en la propia Rusia, naturalmente. Doy un salto más, el último en mis consideraciones sobre el escenario del momento. Alguien se preguntará qué visos de progreso acompañan a esas negociaciones de paz que se mantienen desde hace varias semanas y que parecen haberse trasladado a Turquía. En mi interpretación, esas negociaciones abocarán en un acuerdo de alto el fuego más antes que después, aunque no es lo mismo un acuerdo de alto el fuego que un acuerdo de paz. Lo segundo es más complicado, aunque lo primero es más urgente. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que todos los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello. Está, en primer lugar, con el agua al cuello el gobierno ucraniano. Aunque la resistencia militar ucraniana ha sido sorprendente, a buen seguro que la posición no es cómoda. En las últimas semanas y en singular en los últimos días han menudeado en Rusia artículos que señalaban que si caía Kharkov o si caía Mariupol, el gobierno ucraniano se desmoronaría. A buen seguro que era una exageración, pero tenía algún fundamento. En mi interpretación y por razones obvias, el ejército ucraniano en su integridad está desplegado en las fronteras septentrionales, orientales y meridionales del país. De tal suerte que si en alguno de estos escenarios el ejército ruso rompe la línea de frente, no va a encontrar prácticamente resistencia en un eventual avance hacia el oeste. Pero la posición del presidente ruso Putin en Rusia tampoco es cómoda. ¿Por qué? En primer lugar, porque parece que la intervención militar en Ucrania no discurre tal y como era previsto. Al respecto, disponemos ya de declaraciones del portavoces del propio Ministerio de Defensa ruso que eufémicamente reconocen que el ritmo de esa intervención no es el que habían planificado. Al margen de lo anterior, Rusia tendrá que explicar, en el caso de que se haga con el control de toda Ucrania o de partes significativas del territorio de la República, cómo va a lidiar con los problemas de un país, lo repito, con 600.000 kilómetros cuadrados, 46 millones de habitantes y una población
mayoritariamente hostil. Otro problema que atenaza a Moscú lo aportan las sanciones económicas internacionales, que a buen seguro han hecho mella en la economía rusa. Ya sugerí que antes de esta crisis esa economía no se encontraba precisamente en una posición boyante. Bueno, pues las sanciones han hecho que el escenario se degrade aún más. No acaban aquí los problemas para Putin. Supongo que entre sus dolores de cabeza habrá alguno provocado por sus oligarcas. Aunque muchos de ellos son personas afines al presidente, a buen seguro que trinan. Buena parte de sus negocios han entrado en una quiebra directa y esto cabe que se traduzca en presiones sobre el poder político para que frene las acciones militares. No sabemos, en fin, qué es lo que ocurre con la opinión pública rusa, que es cierto que está sometida a una censura evidente y a una represión no menos evidente. Pero a mí me parece difícil que las noticias sobre Ucrania no acaben por llegar. No olvidéis que estamos hablando de un espacio geográfico contiguo y muy similar al de las grandes ciudades rusas, donde las relaciones familiares de parentesco son extremadamente comunes. No olvidéis, por otra parte, que las imágenes impactantes de las babushkas, de las abuelas ucranianas, huyendo de un bombardeo, a buen seguro que tienen un impacto emocional paralelo sobre los ciudadanos y las ciudadanas rusas de a pie. No sabemos, por lo demás, qué está ocurriendo con los cuerpos de los soldados muertos, de los soldados rusos muertos en Ucrania. Hace unos días, un diario de Moscú próximo a Putin, Komsomolskaya Pravda, recogió durante unos minutos en su página web una estimación del número de soldados muertos que se acercaba a 10.000. En la guerra de Afganistán, en la etapa soviética y en la de Chechenia, los soldados rusos que peleaban procedían siempre de zonas rurales, de tal manera que se evitaba el impacto emocional de la llegada de los cadáveres a ciudades grandes como Moscú o San Petersburgo. Es lícito imaginar que algo similar está sucediendo. Más allá de lo anterior, me interesa recordar que hace un par de semanas procuré difundir unas declaraciones del que pasa por ser, no estoy en condiciones de certificar esto, el único diputado de la Cámara Baja, de la Duma, del Parlamento ruso, que se oponía a la guerra. Se trataba de un diputado por Samara llamado Mikhail Medvedev. Y me interesó porque el argumento que utilizaba Medvedev afirmaba que él había defendido las independencias de esas dos pequeñas repúblicas populares del Donbass, la de Donetsk y la de Lugansk, porque interpretaba que era la manera de frenar los ataques indiscriminados del ejército ucraniano contra la población civil, pero que no entendía qué relación guardaba con la causa de la paz ocupar o bombardear Kiev, la capital ucraniana. Yo tengo la impresión de que en la cabeza de buena parte de la población rusa en estas horas se hacen valer opiniones más o menos similares. Tampoco es cómoda, en fin, creo yo, aunque por razones diferentes, la posición de las potencias occidentales. ¿Y por qué en este caso? Porque han empezado a verle las orejas al lobo de un proceso delicado de desestabilización de la Rusia putiniana. No es de descartar que en Rusia se produzca un golpe palaciego que coloque en la presidencia del país a una figura próxima a Putin, pero más presentable, como podría ser el expresidente Dmitry Medvedev. Tampoco hay que descartar que se produzca ruido de sables. Según algunas versiones de los hechos rumorológicas, hay una parte de las Fuerzas Armadas descontenta con la intervención militar en Ucrania. No olvidéis que estamos hablando del Estado federal más grande del mundo con tensiones internas razonablemente agudas que podrían traducirse en explosiones que podrían dar al traste con su integridad. En este orden de cosas, ni siquiera cabe descartar que las potencias occidentales, al final, prefieran apuntalar la posición de Putin como garantía de la estabilidad del país. Por detrás hay una pregunta que rara vez se formula. ¿Qué es lo que le interesa más a esas potencias? ¿Una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia débil que permita una operación de rapiña general?
Los dos horizontes son muy delicados, los dos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Solo hay una organización que, a mi entender, manifiestamente sale ganando. Me refiero a la OTAN, que ha recibido un regalo generosísimo del lado del presidente ruso. El fortalecimiento al que asistimos de la OTAN creo que es una muy mala noticia. Lo que augura en el futuro es militarización, autoritarismo, represión de las disidencias, injerencias, intervenciones militares que ni siquiera van a invocar el código de lo presunta e imaginariamente humanitario. Creo que tenemos que ponernos las pilas en lo que respecta a los riesgos que se vinculan con este fortalecimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Termino con una quinta y más rápida observación. Si hay una pregunta que he tenido que encarar en los 15 últimos años, desde la crisis de Osetia del Sur en el verano de 2008, es la relativa a si nos hallamos delante de una nueva guerra fría. Yo sé que lo que ocurre en Ucrania obliga a modificar algunos de los términos de mi respuesta de siempre, pero prefiero mantenerla tal y como la he formulado durante estos 3 lustros, porque creo que tiene la virtud de llamarnos la atención sobre algo importante. Cuando he recibido esa pregunta, mi pronto inicial ha consistido en responder que no estamos delante de una nueva guerra fría. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. La primera recuerda que los dos bandos teóricamente enfrentados comparten el mismo sistema económico, el capitalismo. Cierto es que son 2 capitalismos que funcionan conforme a modulaciones más o menos distintas, pero en cualquier caso hay un esquema de intereses económicos y comerciales comunes. Me limito a recordaros lo que señalé antes de manera muy rápida en relación con el debate del gas natural. La segunda razón que me invita a ser escéptico en lo que respecta a la utilidad de la metáfora de la Guerra Fría es que, de nuevo, hay una enorme disparidad entre los bandos teóricamente enfrentados. Según una estimación que admito que es controvertida, hay 4 Estados miembros de la OTAN, cada uno de los cuales, por separado, exhibiría un gasto militar superior al ruso. Hablo de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido y de Alemania. Esto, claro, perfila capacidades, disposiciones, horizontes muy dispares. En el buen entendido de que es verdad que Rusia es una potencia que dispone de varios centenares de cabezas nucleares, algo que medio reequilibra el escenario. Habréis observado, de cualquier modo, que empecé mi respuesta diciendo: mi pronto inicial consiste en afirmar que no estamos ante una nueva guerra fría. ¿A qué viene esa cautela de mi pronto inicial? Creo que un elemento que estaba presente, aunque oculto, en la Guerra Fría tradicional es explicación fundamental de lo que sucede en estas horas en Ucrania. ¿A qué me refiero? Cuando sopesamos lo que acabo de llamar la Guerra Fría tradicional, la que libraron con líderes fundamentales en la Unión Soviética y en Estados Unidos, 2 grandes bloques entre 1948 y 1991, lo que estaba por detrás era una confrontación ideológica que enfrentaba al capitalismo liberal occidental y a eso que de manera muy equívoca se ha dado en llamar el comunismo propio de la Unión Soviética. Yo creo que por detrás de la Guerra Fría tradicional, antes bien, había ya una colisión entre imperios. La Unión Soviética había heredado buena parte de la lógica imperial del zarismo y, del otro lado, imperaban las lógicas correspondientes al incipiente imperio norteamericano y a los restos de imperios como el alemán, el francés o el británico. Bueno, pues esto último es lo que entiendo que ocurre hoy con singular fortaleza. Y esto me obliga a rescatar lo que dije al principio. Estoy en contra de las guerras, de los ejércitos, de las alianzas militares y de los imperios. Y creo que una guía interesante para moverse en este lodazal es la que recuerda que debemos decir no a la guerra entre los pueblos y no a la paz entre las clases. Gracias por haberme escuchado.
No sabemos ni Arcais ni yo si hay algún micrófono para que podáis hablar. ¿Lo hay? Sí, está allí. Bueno. Hola, ha dicho que las potencias occidentales le dijeron a lo que todavía era la URSS que le dieron garantías de que no iba a expandirse la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. Pero eso está por escrito, porque yo he oído distintas versiones que como que fue de palabra, pero yo no sé, esas cosas se escriben porque por escrito, según parece, no está, ¿o cómo es? Es en efecto una materia polémica. Parece que hay algún compromiso escrito que ha corrido por ahí. Lo que entiendo es que, aunque estaba escrito, no tenía la consistencia suficiente para convertirlo en una base legal que obligase a las partes suscribientes, con lo cual, ciertamente, está justificada o medio justificada la idea de que las palabras se las lleva el aire. De todas maneras, no hay ninguna duda en lo que respecta a la idea de que los sucesivos presidentes norteamericanos de esos años se comprometieron a garantizar una plena de seguridad de Rusia. No exactamente a impedir una ampliación de la OTAN, aunque entiendo que esto iba de suyo con lo anterior, y que con el paso de los años no se cumplió ese compromiso. No solo eso, me parece que no está de más que recuerde que en la década de 1990 Rusia se incorporó a algún tipo de estructura paralela dentro de la OTAN, que permitió realizar, por ejemplo, maniobras conjuntas militares con esta última, o permitió que cascos azules rusos participasen en operaciones de presunto mantenimiento de paz en unidades de la OTAN. En algún momento se llegó a manejar el horizonte de que la propia Rusia se incorporase a la OTAN. ¿Y quién impuso un freno a ese proceso? La propia Organización del Tratado del Atlántico Norte. En ese momento resonaron muchos de los escritos de un diplomático norteamericano, George Kennan, quien había recordado en repetidas ocasiones que la OTAN, para mantenerse, precisa siempre de algún enemigo, y el candidato principal era Rusia, algo que redunda un poco en provecho de esa tesis que he sugerido y que apunta que, en cierto sentido, la agresividad rusa es el producto de una agresividad previa del lado occidental, más allá de que hubiera compromisos escritos o no. Quería comentar un poco la puesta en valor de las armas nucleares a la vista de este conflicto, dado que Ucrania dejó de ser una potencia nuclear en el año 91 y una serie de grandes potencias se comprometieron, en caso de conflicto, a salvaguardar su integridad territorial y asegurar su defensa. Este conflicto pone de manifiesto que nunca se hubiese producido si ese tratado no se hubiese producido y Ucrania hubiese seguido siendo potencia nuclear. Pone en evidencia la potencia y la relación y cómo cantidad de estados en el mundo piensan en convertirse en estados nucleares, Irán, etc. Y luego quería resaltar también, en relación a tu charla, que creo que de 2014 a 2022 el giro de la sociología ucraniana ha sido copernicano, porque decenas de empresas occidentales de todos los ámbitos han desembarcado en el país. La sociología en 8 años ha cambiado muchísimo. Netflix, Leroy Merlin, Carrefour son los embajadores de la Unión Europea, que ha cambiado muchísimo la sociología de ese país en las ciudades, en las formas de vida, de vestir, de comunicarse, Vodafone, etc. Quiero decir que se ponía muy en evidencia al modelo bielorruso, que eran sus vecinos, sus familiares, los rusos rurales, relaciones familiares. Dejaba al rey ruso muy desnudo ante una forma de vida muy distinta occidental. Creo que eso es un motivo también muy importante sociológico. Quería un poco si habíais pensado sobre eso. Planteas en primer lugar una discusión bien interesante. Es verdad que en los primeros años de la década de 1990, Ucrania aceptó transferir a Rusia o destruir su arsenal nuclear, que era una herencia de la etapa soviética.
Es verdad que entonces esto no parecía una decisión muy conflictiva y que hoy a buen seguro hay que retomar la discusión correspondiente. En buena medida quiero recordar que Ucrania lo hizo como un mecanismo que permitía rebajar su incipientemente engordada deuda externa con Rusia, como renunció a la llamada flota del Mar Negro, como asumió el arrendamiento multimillonario de la base de Sebastopol en Crimea. Por detrás lo que había era una república, Ucrania, recién independizada y con un margen de maniobra autónomo muy limitado en la medida en que dependía de manera muy estrecha de los suministros de materias primas energéticas realizados por Rusia, ¿no? Claro, el horizonte es delicado en el sentido que tú invocas. Si utilizamos este argumento, otros muchos estados podrían decir, para evitar que nos agreda la potencia imperial local, lo que vamos a hacer es dotarnos de armas nucleares, hasta que esto último se nos escape de las manos. Este es evidentemente el riesgo, ¿no? Sabéis que hace unos días el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, se sirvió recordar que la Tercera Guerra Mundial sería con armas nucleares. Yo entiendo que era una declaración de retórica bélica, sin más, que fue respondida, por cierto, en términos muy similares por portavoces de los gobiernos occidentales, pero, obviamente, me limito a enunciar una opinión personal. Mi zozobra a la hora de explicar lo que ocurre en Ucrania se multiplicaría por 100 si alguien utilizase armas nucleares, porque entonces nuestra capacidad de predecir el futuro menguaría hasta cero. Con respecto a lo segundo, a buen seguro que tienes razón, pero de todas maneras te llamo la atención sobre la conveniencia de no olvidar que un proceso menos intenso pero similar ha cobrado cuerpo también en Rusia. Cuando en las últimas semanas hemos tomado conocimiento de cómo las sanciones económicas occidentales afectaban a determinadas empresas, pues hemos descubierto que todas esas empresas que tú has mencionado y algunas más estaban consistentemente presentes en Rusia. Claro, alguien dirá que el panorama es un poco distinto, pero no tanto por la intensidad como por el lugar en el que se vuelcan esas empresas, que a buen seguro que son las grandes ciudades rusas, que en este orden de cosas no creo que sean muy diferentes de las grandes ciudades ucranianas. Otra cosa es el medio rural ruso, probablemente mucho más desprovisto de la presencia de este tipo de empresas, aunque algo similar intuyo que ocurre también en el medio rural ucraniano, ¿no? Pero acepto de buen grado que este es un elemento que dibuja diferencias incipientes que a buen seguro merecen atención en lo que respecta a lo que ha ocurrido en los 8 últimos años. Es verdad. Buenas noches. Me ha llamado la atención que en una exposición de más de 45 minutos has hablado de Rusia y has hablado de Putin, y cuando has hablado de Ucrania te has referido a Ucrania, pero no has mencionado a Zelensky en ningún momento. ¿Es un actor tan insignificante dentro de todo este contexto o cuál es la mirada que hace sobre el papel de un tipo como Zelensky? Tienes razón. A ver, en primer lugar, tú sabes que Zelensky era un actor en el sentido convencional de la expresión, alguien que procedía del extramuros del juego de la política tradicional. Zelensky ganó de manera un poco sorprendente las elecciones presidenciales ucranianas en 2019 y lo hizo además de manera abrumadora, con un 73% de los votos. Y yo recuerdo que en aquel momento la interpretación general es que el grueso de la población ucraniana, en cierto sentido, retomaba el proyecto que antes mencioné de un país que debía servir de puente entre la Europa occidental y la Europa rusa. De hecho, en los momentos iniciales, Zelensky hizo declaraciones conciliadoras en relación con Moscú, que apuntaban a la apertura de negociaciones en relación con el Donbass o con Crimea. Este pronóstico inicial no se confirmó. Y aquí confieso que entran mis dudas, porque no sé si es que teníamos una información equivocada en lo que hace a cuáles eran los designios de Zelensky y no era esa política aperturista lo que abrazaba, o es que no le dejaron llevarla adelante.
¿O es que, por ejemplo, esos estamentos de la extrema derecha ucraniana, muy situados en el aparato de poder, acabaron por frenar eventuales aproximaciones a Moscú? Lo cierto es que una de las señales de que este proyecto naufragó fue el fracaso paralelo de los acuerdos de Minsk de 2015, que debían poner fin al conflicto del Donbass. En mi interpretación, las dos principales partes implicadas, Rusia y Ucrania, fueron responsables de ese fracaso. Por poner un ejemplo, los acuerdos de Minsk implicaban un compromiso de federalización del Estado ucraniano. Aunque resulte moderadamente sorprendente, Ucrania, desde 1991 hasta hoy, ha sido un Estado unitario, con una única lengua oficial, el ruso. Pero claro, si eso ocurría del lado ucraniano, del lado de Zelensky, del lado ruso tampoco parecía que se diesen pasos encaminados a desmilitarizar la vida en el Donbass, con lo cual unos se justificaban en los otros para incumplir el sentido de fondo de los acuerdos de paz. No sé, de todas maneras, si esta guerra, esta agresión militar rusa no ha venido a ensalzar injustificadamente la figura de Zelensky, que entiendo que es responsable también de determinadas políticas y actitudes. Parece que Zelensky en las últimas semanas ha aceptado una Ucrania neutral que no se sume a la OTAN. Bueno, pues alguien dirá, igual hubiera sido preferible que hubiese tomado esa medida hace 2 años y que hubiésemos entrado en una etapa de pacificación. Vuelvo a reconocer que mi argumento tiene sus límites, porque tampoco era sencillo, ante la reconstrucción militar en Rusia, asumir tranquilamente un proceso de neutralidad y de desmilitarización. Pero en cualquier caso, creo que es una figura más conflictiva de lo que pudiera parecer, y sospecho que era mejor actor que político. ¿La una? Sí. Bueno, me ha encantado la charla que has dado. Hemos pasado un poco de puntillas por el aspecto chino, la relación Rusia con China. Entonces, ¿qué mención te parece, o sea, qué se puede decir de las palabras del presidente chino que dice que ellos están en el lado correcto de la historia, que vamos a meditar sobre el confucianismo o alguna cosa parecida? Ya sabemos que están aliados con los rusos y que incluso, yo en las noticias suelo ver, los coches que pasan por Ucrania han dicho que los que pongan el símbolo chino o ruso encima para que no los bombardeen según pasan por los lados. O sea, ese es el convenio de China, es mano a mano. Y claro, luego dicen también que es que China tiene mucho que perder. Si elimina a un contrincante, que puede ser Occidente o Estados Unidos, pues tiene mucho que ganar, porque estaríamos dependiendo todos de los chinos. O sea, seríamos, en resumidas cuentas, esclavos de los chinos. Bueno, hombre, lo que ocurre es que ya somos esclavos de nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, ya hemos aprendido bastante de la esclavitud. A ver, perdóname que empiece con una broma. No conocía esa frase de que China estaba del lado correcto de la historia, pero me ha traído a la memoria que a principios de la década de 1970, a uno de los dirigentes chinos del momento, yo no sé si era Zhou Enlai, le preguntaron qué pensaba de la Revolución Francesa. Y dijo que no tenía suficiente perspectiva histórica para juzgarla. Habían discurrido casi 200 años. No se esperaría al siglo XXIV para juzgar los efectos de la Revolución Francesa. A ver, yo interpreto que China está molesta ante lo que ocurre en Ucrania. Y que está molesta porque los movimientos chinos son no prudentes, hiperprudentes. Si China progresa en el escenario internacional, y progresa es fundamentalmente a través de incrementos paulatinos, procesuales de sus relaciones comerciales, sin mayores algaradas militares. Entonces esto de Ucrania rompe el esquema general de China.
Y lo rompe por añadidura porque China mantiene una relación cordial tanto con Rusia como con Ucrania. Ojo con esto. Buena parte de las infraestructuras públicas que han cobrado cuerpo en los últimos años en Ucrania son chinas. Por ejemplo, los estadios o la remodelación de los estadios que permitieron desarrollar la Copa Europea de Fútbol de selecciones nacionales hace 8 años o 10. Y esto, claro, propiciaba también que China oficiase de mediador, aunque no parece que la mediación china haya prosperado. Sabéis que en este momento los negociadores se reúnen en Turquía, de tal manera que China tampoco aquí ha asumido ningún papel protagónico. Yo entiendo tus inquietudes, pero debemos prestar atención a 2 datos adicionales. Aquel que tú propones es relevante. El primero es la política de Estados Unidos. No me he referido a esto de manera expresa. Lo de Estados Unidos es muy cómodo. Washington y San Francisco están muy lejos de Moscú y de Kiev. Pero Moscú y Kiev están muy cerca de Varsovia y de Bruselas, de tal manera que lo que ocurre allí afecta de lleno a la Unión Europea y no tanto a Estados Unidos. La trifulca energética entre Rusia y la Unión Europea no solo no perjudica a Estados Unidos, le beneficia. A buen seguro que habéis seguido estas noticias. Durante los últimos 20 años ha naufragado visiblemente un procedimiento maestro de extracción de gas, que es el que reclama el concurso de lo que se llama el fracking. ¿Por qué? Porque era muy poco rentable. Claro, era muy poco rentable siempre y cuando los precios internacionales del gas fueran bajos. Ahora se han disparado y Estados Unidos está apreciando un incipiente negocio. A Estados Unidos le interesa, obviamente, deshacerse de una figura como Putin, que entiende que es molesta en una parte del planeta importante. Pero Estados Unidos tampoco desdeña la posibilidad de dividir a la Unión Europea. Es lo que lleva haciendo en los 30 últimos años. De tal manera que cuando antes dije, con muchas cautelas, porque sugerí que era una tesis conspiratoria, que Moscú había mordido el anzuelo que le habían tendido las potencias occidentales, estaban pensando fundamentalmente en Estados Unidos. ¿Cuál es el otro dato que conviene que no olvidemos? El escenario por encima. Yo creo que vamos hacia un colapso general que anuncia escenarios paralelos muy delicados que suelo describir de la mano del término ecofascismo. Quien piense que las subidas en los precios de la energía, el encarecimiento de los costos de producción de los alimentos es sin más el producto de la guerra de Ucrania, se está equivocando. Aquí hay un proceso de fondo mucho más importante que lleva ya años y que nos sitúa ante un panorama muy difícil de sopesar. ¿Por qué? Bueno, porque los datos se van acumulando a una velocidad pasmosa. Primero vino la pandemia, que demostró que los gobiernos podían propiciar un ejercicio gigantesco de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Después llegaron las noticias del pasado otoño, que daban cuenta de rupturas en los circuitos económicos y financieros, que explicaban crecientes problemas en el suministro de las materias primas energéticas, que relataban subidas espectaculares en los costos de transporte de los contenedores, o que anunciaban globos sonda como ese que llegó de Austria en el mes de noviembre, que relataba que las unidades del ejército austriaco estaban buscando una plena autonomía en energía y agua para hacer frente a un posible apagón general en la perspectiva de ayudar a la población civil si llegaba ese apagón general. Las Fuerzas Armadas siempre están a disposición de la población civil, como todo el mundo sabe, ¿no? Y ahora nos llega encima la guerra ucraniana, con secuelas muy dolorosas, en primer lugar en términos de sufrimiento humano, pero con secuelas muy delicadas en este terreno, ¿no? Creo que tenemos que espabilar mucho y que manejar todos estos datos no es una tarea sencilla. Pero, en cualquier caso, mi conclusión es que China es un agente más en toda esta miseria, un agente importante al que hay que seguir, pero no perdamos de vista a los nuestros, porque tampoco son tan magnánimos y generosos como pudiera parecer.
Carlos, ¿podrías hablar un poco más del papel de la Unión Europea? Políticamente, no militarmente, pero sí políticamente, aunque tiene implicaciones también militares por lo que estamos viendo. Hay pocos críticos, pero hay críticos a nivel en Italia, también aquí, que hablan del suicidio en estos momentos de Europa, de la Unión Europea, frente a la sumisión que ha mostrado frente a Estados Unidos. Estados Unidos ha impuesto prácticamente todos los pasos, desde la negación del gasoducto del norte con Alemania hasta la actual política. ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, dato inicial. La Unión Europea lleva toda su vida a rebufo de la política norteamericana. Esto no es una sorpresa. Yo creo que realmente tendríamos grandes problemas si alguien nos pidiera que identificásemos un momento en el que, de manera consistente, pareciera que la Unión Europea rompía amarras con Estados Unidos. A mí no se me ocurre invocar ningún momento. Con lo cual, lo de hoy no es nuevo. Segundo, al menos en el corto plazo, la intervención militar rusa en Ucrania ha generado un estímulo hacia una unión mayor de los Estados miembros de la Unión Europea, que han cerrado filas frente a la Rusia putiniana. Y a ese proyecto se han unido incluso aquellos gobiernos que, como el polaco y singularmente el húngaro, mantenían una relación muy cordial con la Rusia de Putin. Tercer y último elemento, claro, vuelvo a algo que dije antes. Recordaréis que lo mencioné. Es lógico que se afirme que la Unión Europea arrastra una delicada dependencia con respecto a los suministros de gas natural ruso, pero la dependencia es mutua, porque Rusia no tiene un comprador alternativo para ese gas natural y necesita como agua de mayo las divisas fuertes correspondientes. Pero es que la Unión Europea arrastra también una delicada dependencia energética con respecto a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productores de petróleo en el Oriente Próximo son aliados dóciles de Washington. De tal manera que si realizamos un ejercicio de política ficción y suponemos que por las razones que fueran la Unión Europea pasase a asumir una política independiente con respecto a Washington, Washington podría cerrar también el grifo de los suministros de petróleo. Y esto hace que se convierta el fenómeno en un estímulo para que la Unión Europea siga andando al rebufo de Estados Unidos. Y yo no aprecio, infelizmente, que aquí haya ninguna tensión fuerte que apunte a romper esta dependencia. Es uno más de los círculos viciosos en los que estamos inmersos. Al margen de lo anterior, claro, alguien dirá, bueno, ¿y cómo están reaccionando los gobiernos europeos a la crisis vinculada con el conflicto ucraniano? Ya no digo al conflicto ucraniano. Pues a mi entender de muy mala manera. Tenemos gravísimos problemas de suministro de materias primas energéticas. Pues la respuesta inicial creo que debería consistir en apostar por reducir el consumo de energía y no en buscar desesperadamente fuentes de energía en lugares muy alejados que sabemos además son precarios en cuanto a los mecanismos de comunicación. Esto algunas personas lo llamamos desde tiempo atrás de crecimiento. El planeta se nos va. Tenemos que empezar a asumir que buena parte de nuestras respuestas tienen que pasar por un ejercicio de autocontención, que reclama inexorablemente, en segundo lugar, una redistribución radical de la riqueza, que impida que nadie se quede colgado y que acarrea, en tercer y último término, la opción en provecho de respuestas de carácter colectivo frente al individualismo lacerante de nuestras sociedades. Pero esto que acabo de contar no tiene nada que ver con las políticas que abraza ninguno de los gobiernos de la Unión Europea. Y me hace pensar de nuevo que la gran tragedia es que quienes pensamos de otra manera tenemos una capacidad de influencia extremadamente reducida. En este ámbito y también en lo de Ucrania. Una de las peticiones del movimiento pacifista entre nosotras es el reconocimiento de los desertores rusos y ucranianos, que creo que es una perspectiva infinitamente más generosa e interesante que la que ha cobrado cuerpo, pero nuestros gobernantes hacen oídos sordos a semejantes horizontes. Lo digo esto porque, claro, creo que por razones del guión a mí me tocaba hablar de Ucrania, pero lo que hay más allá de Ucrania son problemas extremadamente graves.
Y nosotros parece que estamos inmersos en una nueva huida hacia adelante, sin percatarnos de que lo que se nos viene encima es duro, ¿no? Durísimo. Perdona, es que me has dejado preocupada con lo del ecofascismo. Luego, gracias a Dios, yo digo, pues este hombre es el del decrecimiento. Gracias a eso lo ha salvado ahora. Para tranquilizarte. Sí, bueno, supongo que no seré la única. No sé, quiero decir que eso del ecofascismo, o sea, cosas que has dicho me ha recordado un poco. Yo soy muy curiosa y suelo escuchar a las personas disidentes con lo de la pandemia, los que hablan de la pandemia y estas cosas. Y hablan de eso, de que la Agenda 2030, que realmente es toda una cosa organizada, lo que decías tú de lo que está por encima de todo. A mí me has dejado ahí una zona oscura que yo ya no sé. Si puedes explicar qué quieres decir con el ecofascismo aplicado a la realidad, te agradecería. A ver, lo primero un consejo. Si quieres que te tranquilice, formula otra pregunta, porque esta no es la mejor. A ver, yo sé que el término ecofascismo es moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Porque damos por descontado que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o como poco realidades neutras. Bueno, debo recordaros, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano al servicio, claro, de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Ayer en Portugalete recordé que he recomendado muchas veces la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro en su versión castellana se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Como bien puedes intuir, en una de sus dimensiones centrales, lo que hay por detrás de la propuesta ecofascista es una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, de exterminarlos. Bueno, esto es algo que conviene tomar en consideración como un horizonte que está ahí y probablemente más cerca de lo que parece. Ayer en Portugalete estuve hablando de decrecimiento y de colapso. Llevo años refiriéndome al riesgo de un colapso general del sistema. Y es verdad que cuando lo hacía yo pensaba que me estaba refiriendo al futuro, pero por momentos tengo la impresión de que ya estamos en el colapso, de que esto que permite que tanta gente acuda a un acto como este es una inquietud general, una zozobra que va más allá del conflicto ucraniano, porque lo que está en la trastienda es en efecto muy duro. Ayer dije que si hace 3 o 4 años, antes de la pandemia y de todo esto, alguien me hubiera preguntado si yo creía realmente que este sistema va a colapsar, yo hubiera respondido que sí, pero probablemente hubiera agregado que en virtud de mi edad yo no lo iba a ver. Pues hoy ya no lo tengo tan claro, y no es porque yo haya rejuvenecido, bueno, que también, pero me parece que tenemos que empezar a ponernos las pilas en relación con esto y con todos los procesos de fondo. Por ejemplo, el proyecto del ecofascismo creo que es relacionable con el fortalecimiento de la OTAN, la militarización, el autoritarismo,
el despliegue de fórmulas represivas, el intervencionismo. No te he tranquilizado mucho, ya lo sé. Bueno, pues a la 1, a las 2. Bueno, pues lo dejamos, ¿no? ¿Tú quieres decir algo?